Libros, cursos online, clases presenciales, revistas, vídeos de YouTube. Estamos en la época de la sobreinformación. Cada vez tenemos más y más material para poder estudiar cualquier apertura de ajedrez. Y, paradójicamente, cada vez es más y más difícil escoger un buen material que realmente se adapte a nuestras necesidades y encaje con nuestra forma de estudiar y nuestra manera de aprender. Es por esto que hoy te traigo un vídeo en el que, a través de un ejemplo práctico en el que vamos a aprender la apertura Trompowsky, te voy a enseñar, utilizando únicamente material y herramientas gratuitas, un sencillo método de tan solo 3 pasos que te va a permitir dominar cualquier apertura. Pues vamos allá. ¿Cómo estudiar y aprender una apertura a través de un ejemplo práctico? Aprender aperturas y llegar a dominarlas es mucho más fácil de lo que parece. Eso sí, si lo hacemos bien y seguimos el método correcto. Veamos qué 3 sencillos pasos podemos hacer para asegurarnos que cumplimos con esto. Lo primero es descubrir la apertura, después comprenderla y aprenderla. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, descubrir es la parte en la que conocemos la apertura, en la que tenemos un primer contacto. Vemos qué jugadas se hacen, vemos cuáles son las opciones de nuestro rival, cuáles son nuestras ideas, vemos un poco por encima qué posiciones lleva, ¿vale? Nos familiarizamos con la apertura, la descubrimos. Lo siguiente es comprenderla, que es realmente absorber el conocimiento que hay detrás de esta apertura. Desde cuáles son los planes típicos, cuáles son las variantes principales, cuáles son las casillas más importantes, cuáles son los planes estratégicos que se siguen, cómo se consiguen las victorias, cuáles son los errores que nos suelen llevar a la derrota, ¿vale? Es esta parte en la que realmente comprendemos, interiorizamos todo. Y, finalmente, la parte en la que la aprendemos, la tercera y última fase. Es que no se puede aprender ni dominar nada en esta vida si no lo hacemos y lo practicamos. Y en este caso se trata de jugarlo, ¿vale? En esta fase es en la fase en la que vamos a jugar esta apertura y la vamos a acabar de interiorizar y hacer nuestra. Pero bueno, estos son 3 conceptos muy abstractos, así que para que esto no sean solo palabras, lo vamos a transformar en acciones concretas que puedas hacer, y lo vamos a hacer a través de un ejemplo práctico. En este caso, vamos a utilizar la apertura Trompowsky para hacer este ejemplo. Por supuesto, estoy dando por entendido que en estos momentos ya has elegido qué apertura quieres estudiar, pero si todavía estás en la fase de qué apertura quieres elegir o te está costando elegir una, déjame un comentario haciéndomelo saber. Y si sois muchos lo que me estáis comentando esta problemática, pues me animo y os hago un vídeo explicando 3 o 4 consejos sobre cómo elegir una apertura que se adapte a tu estilo. Así que veamos, ¿cuáles son estos 3 pasos para dominar una apertura? Lo primero es elegir un buen material. Es decir, ya sea un vídeo, un curso online, un DVD, un vídeo de YouTube o lo que sea que utilices como fuente de tu conocimiento, ha de ser un material muy bueno, ha de ser un material explicativo. Ahora, cuando entremos a explicar cada uno de los pasos y hagamos el ejemplo práctico, profundizaré y te lo explicaré mejor, ¿vale? El siguiente paso para descubrirlo es crear una base de datos. Es decir, un lugar donde puedas almacenar todo el conocimiento que adquieras y que vas a adquirir en un futuro. Para comprenderlo, la siguiente fase, vamos a realizar un análisis activo. Esto consiste en realizar una serie de tareas que te van a permitir realmente comprender la apertura y no simplemente memorizar líneas. Van a ser los elementos que van a marcar la diferencia entre alguien que memoriza y alguien que realmente comprende la apertura y está en el camino de dominarla. Después, el segundo paso para comprenderla va a ser el de buscar partidas modelo, es decir, ver cómo los grandes jugadores la juegan y aprender de ellos, y elegir unos héroes, es decir, elegir tu propio superhéroe o superheroína que va a ser tu jugador modelo al que vas a seguir en su camino en esta apertura, y finalmente la última fase de aprender, la fase en la que vas a practicar y vas a jugar mucho esta apertura, pero en la que sobre todo vas a analizar tanto tus victorias como tus derrotas para sacar las conclusiones correctas. Ok, ¿listo? Pues vamos a utilizar estos 3 pasos para empezar a dominar la apertura Trompowsky. Para ello, el primer paso, evidentemente, es elegir un buen material, es decir, un material que se adecue a nuestras necesidades. Y aquí lo más importante es escoger un material donde se expliquen las ideas de la apertura, ¿vale? Es de vital importancia que sea lo que sea la fuente que utilices, desde un libro hasta un vídeo de YouTube, hasta un curso online, sea un material donde se expliquen las ideas y los conceptos de la apertura. No busques un material muy complejo con un montón de líneas teóricas donde apenas se explica nada, ¿vale? Porque ese material no te va a valer.
ese material probablemente esté orientado a jugadores muy fuertes, grandes maestros, o a gente que ya domina la apertura y está buscando expandir aún más su conocimiento. Por tanto, no es algo que te interese. Lo que quieres es un material que te explique, vale, ¿a qué haces esta jugada? Porque la idea es esto, esto y esto, y quieres conseguir esto otro. Esta es la gran clave, que haya texto. Entonces, ¿qué material vamos a usar nosotros? Bueno, pues está claro que para este ejemplo vamos a utilizar los vídeos que ya tengo publicados en el canal. En concreto, los de la serie de aperturas en 120 segundos. Y aquí, para los que no conozcan lo que es la serie de aperturas en 120 segundos, os voy a hacer muy rápidamente una breve explicación para que entiendas cómo está estructurado el contenido que hay en cada vídeo y así puedas seguir mejor la explicación que va a venir a continuación. Esta serie de aperturas se basa en que para cada una de las aperturas o defensa que se expliquen hay una serie de vídeos donde en 120 segundos, es decir, en aproximadamente 2 minutos, se van a explicar las ideas principales de la apertura, las jugadas más populares y se van a revisar por encima las principales variantes de la apertura, dando siempre tanto las ideas para el bando de las blancas como para el bando de las negras. Y es que es de vital importancia no solo conocer tus ideas en la apertura, sino también las ideas de tu rival. Recuerda, tienes un rival enfrente y mucha gente comete el error cuando estudia las aperturas en fijarse solo en sus ideas y en sus planes, omitiendo totalmente las ideas de su rival. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a ver es que para cada una de estas aperturas hay una serie de vídeos, no solo uno, sino que vas a tener un vídeo. Por ejemplo, en el caso de la apertura Trompowsky, explicando las ideas principales de la apertura, explicando sus principales variantes y después vamos a tener vídeos específicos y dedicados a cada una de sus variantes, de manera que aquí se profundice un poquito más. E incluso dentro de la variante de caballo 4, actualmente existe un tercer vídeo, un tercer nivel, donde aún se profundiza más en la variante con alfil F4. Como ves, este contenido está diseñado para ir progresivamente conociendo cada vez más y más la apertura, lo cual va a encajar perfectamente con este método de 3 pasos que te estoy explicando. Bien, ¿y cómo llegamos a este contenido? Pues muy fácil, podemos ir simplemente a mi canal de YouTube, vamos a la pestaña de listas y aquí en la pestaña de listas bajamos a la sección de aperturas en 120 segundos y puedes ver que aquí ya están todas listadas y puedes ir simplemente a la apertura que tú quieras, ¿vale? En este caso sería la apertura Trompowsky. O, incluso mejor, y lo que yo te recomiendo es que te unas al Discord del canal, tienes el enlace tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado, para que así no solo puedas comentarlo todo con el resto de miembros de la comunidad, ¿vale? Incluso compartir memes, realizar ejercicios o buscar un rival para tus partidas, sino que además vas a encontrar la mayoría o la gran parte de la información del canal totalmente ordenada en diferentes canales, de manera que nunca te pierdas nada y siempre puedas recuperar toda la información en el momento que prefieras. Por ejemplo, en este caso nos iríamos a guías de apertura, ¿vale? ¿Ves? Como ves, aquí están todas las publicadas hasta ahora. Vamos a buscar la apertura Trompowsky y clicamos en el enlace. Y ya estamos en el vídeo. Y ahora lo que tenemos que hacer, evidentemente, es empezar a verlo y empezar a descubrir esta apertura. Para no alargar mucho el vídeo, vamos a ver simplemente las ideas principales de la apertura antes de pasar a la segunda fase de descubrir, que es la de crear la base de datos. Así que simplemente veamos. Apertura Trompowsky en 120 segundos. La apertura Trompowsky empieza tras las jugadas B4, caballo F6 y alfil G5. Con este ataque, el blanco busca, a cambio de ceder la pareja de alfiles, dañar la estructura de peones del negro y conseguir así un mayor control sobre la casilla central de E4. Veamos ahora con más detalle los principales esquemas que se producen en esta apertura. Perfecto, pues acabamos de ver en poco tiempo la idea principal de la apertura, que queda claro que es que las blancas buscan entregar la pareja de alfiles, es decir, cambiar el alfil por uno de los caballos de su rival, con idea de crear una debilidad en su estructura de peones y poder dominar el centro. Perfecto, pues ahora ya sabemos cuál es el objetivo de la apertura de Trompowsky. Y ahora deberíamos de acabar de vernos el vídeo entero para ver realmente en qué consiste, algo que no vamos a hacer para no alargar demasiado esta sesión. Lo que vamos a hacer es aprovechar que en cada uno de los vídeos, o por lo menos la mayoría de los vídeos que subo al canal, os pongo también un PGN para que os podáis descargar el contenido y las jugadas. Lo que vamos a hacer es, vamos a descargarnos este PGN de manera que simplemente podamos importar su contenido en nuestra base de datos. Que en este caso vamos a utilizar el sistema de base de datos que trae Lichess.
la plataforma que la mayoría de nosotros utilizamos para jugar online. Simplemente vamos a la descripción del vídeo, vamos aquí donde pone PGN, pulsamos en el enlace y descargamos el archivo. Perfecto. Una vez descargado, ya podemos ir a Lichess y utilizar su herramienta de estudios. Para ello, vamos a Aprender, Estudiar. Aquí ya podemos ver todos los estudios que hay públicos, pero nosotros queremos crear uno nuevo para nosotros. Vamos aquí al botón de más y ya creamos uno nuevo. Creamos el estudio, apertura Trompowsky, visibilidad sin listar, ¿vale? De momento es algo para nosotros, no lo vamos a compartir a priori. Permitir el clonado, nadie, o solo yo, pero bueno, tampoco lo va a encontrar nadie. Y comenzamos. Y ya lo primero que nos pide Lichess es crear un capítulo. Te puedes imaginar esta herramienta de estudios de Lichess como si fuera un libro. Es decir, la herramienta, la base de datos, es el libro entero y lo que nos permite Lichess es crear pequeños capítulos, como si literalmente un capítulo de un libro se tratase, con una información, con una partida, con una línea, con lo que le quieras poner, y así puedas organizar todo tu conocimiento y tenerlo guardado en un sitio. En este caso, esto que nos hemos descargado es el primer vídeo y vamos a ponerlo, que es la introducción. Y en vez de meter las jugadas a mano, simplemente vamos a cargar el archivo que acabamos de descargar. Vamos aquí y lo abrimos. Creamos capítulo y ya tenemos aquí en la parte derecha toda la información que hubiéramos visto si hubiéramos visto el vídeo entero, ya almacenada y guardada. Puedes ver D4, caballo F6 y alfil G5. Aquí nos hemos parado porque solo hemos visto la introducción. Pero si ves el vídeo te explica la línea con caballo E4, te explica las líneas con E6 y te explica las líneas con D5. Y a estas alturas lo que vamos a hacer es apuntarnos la idea de la apertura, que como hemos visto era cambiar el alfil por el caballo de F6, dañar la estructura de peones de nuestro rival y obtener un mayor control central. Así que simplemente vamos aquí, jugada alfil G5, vamos a la parte de comentarios y ponemos: la idea de la Trompowsky es buscar el cambio del alfil por el caballo de F6 y conseguir así debilitar la estructura de peones de nuestro rival y aumentar nuestro control central. Perfecto, ya conocemos y tenemos aquí apuntado cuál es la idea de la apertura, que de momento es todo lo que necesitamos. Vamos a seguir descubriéndola, vamos a seguir aumentando nuestro conocimiento, pero para no alargarlo mucho he decidido centrarnos solo en la variante de caballo 4, de manera que podamos hacer algo que tenga sentido en esta sesión y te sirva como ejemplo para después tú poderlo hacerlo con tus aperturas. Entonces, para hacer la variante de caballo 4 podríamos simplemente en el vídeo ver la sección de caballo 4 o en este caso, para ir más directos, vamos a ir simplemente al segundo vídeo del canal que está dedicado a la variante con caballo 4 y vamos a ver la introducción, a ver cuál es la idea de esta apertura. Trompowsky con 2, caballo 4, 15 en 20 segundos. Respondiendo a alfil G5 con caballo 4, el negro evita el cambio en F6 y gana un tiempo al amenazar el alfil de G5 antes de golpear en el centro, ya sea con C5 o D5. Veamos. Muy lógico y muy en línea de lo que acabamos de ver. ¿Por qué las negras juegan caballo 4? Está claro, primero para evitar que las blancas jueguen alfil por F6 y debiliten su estructura, y además al jugar caballo 4 están ganando un tiempo porque amenazan el alfil y nos obligan a tomar una decisión. Es decir, las blancas tienen que mover el alfil o defenderlo. Y una vez han ganado ese tiempo, es decir, que le sale de gratis, por así decirlo, esta jugada, deciden que ahora es un momento de golpear en el centro y evitar que el blanco lo domine, ya sea con la jugada D5 o con la jugada C5 que reta el peón de D4. Muy lógico, como ves, si esto lo comparamos con la idea que teníamos cuando hacíamos alfil G5, vemos que la jugada de caballo 4 es súper lógica y tiene sentido que sea la principal defensa de nuestro rival. Así que igual que acabamos de hacer ahora con la idea de alfil G5, vamos a hacer lo mismo con la idea de caballo 4. Y simplemente, tras caballo 4, apuntamos con esta jugada. Las negras evitan que las blancas cambien en F6 y debiliten su estructura. Ganan un tiempo al amenazar el alfil de G5 y se preparan para romper en el centro, ya sea con D5
o con C5. Perfecto. Es decir, quieren amenazar el alfil y van a jugar con D5 o C5. Genial. Pues ahora vamos a introducirnos un poquito más y vamos a ver cuál es la principal respuesta del blanco y cuáles son sus ideas. Veamos. O D5. Veamos ahora con más detalle los principales esquemas que se producen en esta apertura. Continuando con alfil F4, el blanco mantiene su alfil activo y puede tanto luchar por el control central con F3 y E4 como jugar un sistema similar al Londres. Vale, vemos que la idea de las blancas, o sus dos planes principales, evidentemente mantener el alfil, es decir, jugar con alfil F4, mantener en esta variante el alfil en una diagonal bastante activa, y ya sea jugar con F3 y una vez expulse el caballo, continuar con E4, dominar el centro, o jugar más tranquilamente al estilo Londres, con un esquema más sencillito de 3, alfil de 3, caballo 2, nos enrocamos, y poco a poco vamos generando juego. Ahora vamos a ver cuáles son los planes del negro. Las opciones del negro van desde golpear en el centro con C5, donde tras el cambio de damas, el negro acepta una débil estructura de peones a cambio de la iniciativa. Bueno, la primera opción de las negras es entrar en una secuencia que aparentemente es forzada o como mínimo parece que es muy directa, en la que consigue cambiar damas y a cambio de debilitar su estructura de peones vemos que ha conseguido una pareja de alfiles, vemos que va a conseguir un desarrollo muy rápido y que va a poder presionar a las blancas que todavía tienen las piezas sin desarrollar. Vale, esta es una primera idea. Veamos si en vez de jugar con C5, juega con D5, hasta responder con la sólida D5. Desde luego una opción mucho más sólida. Su otra idea es, en vez de jugar con C5 y golpear directamente en centro y entrar en esa posición tan compleja y tan dinámica que hemos visto, jugar de forma más tranquila, jugar con D5, hemos visto desarrolla sus piezas, se prepara, las mejora, después juega C5 y rompe. Perfecto. Pues vamos a centrarnos en esta línea con alfil F4 y ya hacemos el ejemplo práctico siguiendo esta variante. Así que aquí lo que haríamos una vez más es volver a hacer lo mismo, apuntar y entender cuáles son las opciones del negro. Así pues, igual que hemos hecho antes, nos descargamos el PGN de la línea, descargamos, perfecto, nos vamos aquí a Lichess y clicamos en añadir nuevo capítulo y hacemos, esta es la variante de 2, caballo 4. Seleccionamos archivo, cargamos y creamos capítulo. Perfecto, y veis ya que tenemos aquí la introducción con lo que hemos apuntado y la variante con caballo 4, donde están todas las jugadas y todas las subvariantes del vídeo. Alfil F4, que es la que vamos a ver, alfil H4 y H4. Bueno, pues veamos. ¿Qué dos opciones había con alfil F4? La opción de C5, y como ya hemos visto, la idea era llegar a una posición en la que se cambiasen damas y las negras tuvieran un montón de compensación a cambio de la débil estructura de peones. ¿Vale? Podemos poner la idea de C5 es llegar a una posición donde se cambien las damas y dispongan de la iniciativa, y la línea con D5 era claramente una idea mucho más sólida. Con esta jugada las negras plantean una opción mucho más sólida. Su idea es realizar un desarrollo natural de sus piezas antes de golpear con C5. Como ya hemos visto, simplemente continúa el desarrollo y llegado el momento pues va a jugar con alfil B7, dama E7, caballo BD7, va a preparar bien la ruptura y finalmente va a romper. Y, te lo creas o no, ya tienes gran parte de los cimientos necesarios para llegar a dominar esta apertura. Así que ahora ya podemos considerar que hemos descubierto esta apertura y nos toca pasar a la siguiente fase, es decir, comprenderla. Si recuerdas, esto se dividía en dos partes, un estudio activo y en la parte de buscar partidas modelos y encontrar a nuestro héroe de la apertura. Así pues, ¿cómo vamos a hacer este análisis activo? ¿Cómo vamos a realmente comprender la apertura? Bueno, pues lo vamos a hacer haciendo un ejercicio muy sencillo. Y lo que vamos a hacer es cuestionarlo todo, no creernos nada, preguntarnos, ¿por qué se hace esta jugada? ¿Por qué mi rival responde esto? ¿Por qué aquí si le estoy dando un peón no se lo come? ¿Por qué aquí? ¿Vale? Esta es la idea. La idea es
que cojas las líneas, por ejemplo, esta línea tan forzada que hemos visto con F3, dama 5, C3, caballo F6, y empiezas a pensar, ¿por qué se está jugando esto? ¿Vale? Aquí es donde tu cerebro va a hacer clic y vas a empezar a entender la apertura. ¿Por qué? Porque ahora realmente vas a empezar a ver las claves de esta apertura. Por ejemplo, ¿por qué aquí las blancas juegan F3? ¿Por qué esta jugada, a ver, tiene sentido, ¿no? Amenazo el caballo, pero parece que debilito un poco mi rey. ¿Por qué hago esta jugada? ¿Por qué no hago una jugada, no sé, por ejemplo, simplemente la jugada E3? Me parece súper lógica. Una jugada que abro la diagonal para mi alfil, solidifico mi peón de D4, voy a poder continuar con caballo F3, me voy a enrocar. Parece que voy a conseguir un juego muy bueno y no veo por qué tengo que jugar con F3 y debilitar, entre comillas, mi flanco de rey. Veamos, empecemos a cuestionárnoslo. Si hago E3, ¿qué puede hacer mi rival? Bueno, aquí puedo pensar, bueno, si hago E3, como mínimo mi rival, como no le estoy amenazando el caballo, pues puede continuar con su desarrollo. Por ejemplo, no sé, jugar D5, E6, continuar con alfil D6, enrocarse, y jugar un plan sencillo, ya que de alguna manera las blancas no les están retando, no están intentando castigar esta ganancia de tiempo con caballo E4. Bueno, ya es un primer inicio, ¿no? Evidentemente esto lo deberías de hacer durante más rato, intentar pensar y darle más vueltas. Pero ahora para el vídeo pues vamos a quedarnos así, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez tú ya lo has pensado y lo has discutido y has intentado rebatir el porqué de esa jugada, viene el momento en el que te vas a ayudar y vas a utilizar finalmente el módulo, ¿vale? Vas a encender tu Stockfish y vas a ver qué dice. ¿Por qué? Porque ahora es el momento en el que compruebes, en el que verifiques si lo que has analizado es correcto o no lo es correcto. Pero no lo hagas al revés. No cojas y digas, uy, ¿por qué 3? Y en vez de pensarlo, enciendas el módulo y digas, ah, mira, ¿por qué hay tal jugada? ¿Vale o no vale? ¿O es mejor esta o es mejor la otra? No. Porque entonces no estás haciendo este estudio activo. No estás intentando discutirlo todo, rebatirlo, encontrar la verdad, sino que simplemente estás diciendo, bueno, pues que el módulo piense y si encuentra aquí algo diferente, mejor. Y si no, pues nada. No estarías aprendiendo nada. ¿Vale? Entonces, primero lo pienso y después lo compruebo con el módulo. Veamos, ¿qué dice el módulo? Bueno, si os fijáis, ya la jugada E3, curiosamente, ya da que las blancas han perdido toda su ventaja, ¿vale? De hecho, da menos 0,1, que sería igualdad, pero igualdad tirando hacia el lado de las negras, es decir, que las blancas habrían salido mal de la apertura. ¿Por qué? Bueno, de las líneas que da D5, la jugada que habíamos dicho, pero aún da una jugada que le gusta más, la jugada dama B6, jugada que aparentemente, o jugada que se nos ha pasado por alto y no hemos visto. Vale, ¿por qué es tan preocupante dama B6? Bueno, está claro por un lado que pone presión en el peón de D4 y por el otro que está presionando o atacando directamente el peón de B2. Y de hecho parece bastante difícil de defender. Por ejemplo, si jugamos con dama C1, pues simplemente C por D4 y ya el peón de D4 está cayendo. Es decir, que la dama está sobrecargada, no puede venir a defender el peón de C1. Otra idea para las blancas. Bueno, podríamos jugar la jugada D por C5, eliminando la presión de D4 y esperando que las negras recapturen para después venir a defender el peón de B2. Pero el problema no es que simplemente las negras pueden jugar dama por B2 y la posición es un desastre. No solo nos han capturado en B2, sino que ahora están amenazando la torre de A1. La única manera de defenderla sin perder nada es caballo de 2. Y ahora las negras simplemente capturan con su caballo y perdemos el enroque, ya que no podemos capturar con dama porque la torre de A1 queda en el aire. Y una vez capturemos con el rey, bueno, la posición está hecha un cromo. O sea, hemos perdido el enroque, el rey está en el centro, no hemos conseguido nada de la apertura. Podríamos decir que prácticamente las negras están prácticamente ganadas. Así que parece que tras dama B6 no vale ni dama C1 ni D por C5. La jugada B3 parece una jugada feísima, ya que debilita totalmente las casillas negras del flanco de dama. Recordad, fijaros que el alfil de F4 no puede volver a defenderlas porque tiene un peón en medio, es decir, no puede venir a defender todo esto, y las negras las están controlando gracias al caballo de E4. Caballo que ahora las blancas no están a tiempo de expulsar. Por ejemplo, las negras pueden continuar con caballo C6, poniendo más presión aún en D4, y si las blancas quieren jugar con F3 para expulsar el caballo, pues simplemente las negras ya juegan con dama B4 y explotan esta debilidad en las casillas negras, ya que ahora las blancas están obligadas a jugar con rey de 2 y perder enroque, ya que si juegan caballo de 2, pues simplemente dama por, caballo por, C por D4, perdón, rey por, C por D4 y ya estamos perdiendo el peón de D4. Otro desastre. Así que parece que la jugada dama E6 es durísima y molesta muchísimo. De hecho, la máquina contra dama B6 dice caballo C3 como única defensa, aprovechando que las negras no pueden capturar en B2 porque el caballo D4 está en el aire.
y por tanto fuerza tras caballo C3 a la jugada caballo por C3 y B por C3. Pero aquí está claro que las blancas han hecho algo mal. Y es que, fijaros, la estructura de peones tan débil que tienen el flanco de dama, no han conseguido sacar absolutamente nada de la apertura y las negras van a poder jugar sencillamente D6, G6, alfil G7, colocar este alfil en esta diagonal y empezar a presionar el flanco de dama de las blancas. Es decir, una derrota estratégica de las blancas y solo van 6 jugadas. ¿Vale? Así que, de esta manera, habríamos visto y habríamos entendido por qué es importante la jugada F3 en esta posición. ¿Por qué las blancas juegan F3? Bueno, pues porque contra C5 vemos que lo que realmente las negras están amenazando es la jugada dama B6. Y las blancas tienen que reaccionar, y por eso juegan F3. Si simplemente nos limitáramos a memorizar, diríamos, vale, pues cuando el negro juega C5, juego F3. Y ya está, y no estaríamos aprendiendo las sutilezas de la posición. Algo crítico, no solo en esta posición de la apertura, sino en cualquier otra posición en un futuro o en otra variante donde la jugada dama B6 sea posible. Y quizá esa idea la desconozcas y no se te pase por la cabeza, tu rival te la haga y acabes perdido, o en una posición muy inferior. En cambio, de esta manera ya la conoces y ya cuando estés en una posición similar o en una estructura por el estilo, vas a revisar la jugada dama B6. Por eso es tan importante revisar todas las opciones y no creerse nada, rebatirlo todo. Otra manera de cuestionarlo todo, y que también es muy interesante, es hacerlo mediante el libro de partidas que se han jugado. Por ejemplo, Lichess nos da aquí en su base de datos de maestros, que es una base de datos de jugadores creo que de más de 2.500 de Elo, en su mayoría, donde para cada posición nos dice cuántas partidas se han jugado. Por ejemplo, se ha llegado a esta posición en su base de datos en 2.508 ocasiones, y vemos que en 1.936 ocasiones las negras han jugado dama 5. Por lo tanto, está claro, no sé si es un 70% o así de las veces, más o menos, que las negras han jugado dama 5. Esta es la jugada principal contra F3 y es la primera que tenemos que estudiar. Entonces aquí lo que podemos hacer es intentar buscar una posición en la que haya más de una jugada principal. Por ejemplo, aquí vemos que se ha llegado a la posición 1936 veces y 1918 de ellas ha sido la jugada C3. Por lo tanto, es la jugada principal y prácticamente única de la posición. Ahora, caballo F6, única jugada. Y ahora llegamos a un momento, a una posición, donde podemos ver que hay dos jugadas que se han jugado muchísimo más que el resto. La jugada D5 y la jugada caballo D2. De 1918 partidas, se han jugado en 1901 ocasiones. Por tanto, aquí ya te podrías empezar a preguntar, ostras, yo aquí en mi libro tengo caballo D2, pero también existe la opción de D5. ¿Por qué esta opción? ¿Qué trae esta jugada? Bueno, pues aquí podrías empezar a pensar y decir, vale, ¿por qué D5? Bueno, pues D5 me parece interesante, las blancas se expanden, eliminan la presión que había en D4, veo que las negras suelen responder con dama B6, se sigue con alfil C1. Bueno, y ya entraríamos en todo un mundo que podemos volver a analizar y podríamos perdernos y tal. Si tienes mucho tiempo y es lo que quieres hacer en ese momento, pues no hay problema. Ahora, para este ejemplo, vamos a dejarlo aquí simplemente y lo que vamos a poner es D5. Le apuntamos, por ejemplo, jugada interesante, y lo que vamos a hacer es revisar esta variante en un futuro y vamos a decir que es una posible segunda opción en mi repertorio. ¿Qué quiero decir? Que cuando en un futuro estudie también la jugada D5, tendré dos armas en mi repertorio. Cuando las negras me jueguen la variante de caballo 4 y C5, podré responder a caballo F6 tanto con caballo D2 o con D5, y de esta manera a mi rival le será muchísimo más difícil prepararse contra mí, ya que no sabrá si voy a jugar D5 o caballo D2. Así que esta es otra manera de hacer un análisis activo, donde vas viendo las opciones, lo que se han jugado en las partidas, y vas decidiendo si una te interesa o quizá otra opción te interese más, y vas viendo qué tipo de posiciones se suele llegar, y después otra vez vuelves a repetir este procedimiento, donde vuelves a revisar cada opción, por qué se juega, y vuelves a entrar en este ciclo, ¿vale? Y todo esto te va a llevar a la maestría de la apertura. Pero, de momento, nos va a llevar al siguiente punto de esta fase de comprender, que es la fase de buscar partidas modelo. ¿Por qué buscar partidas modelo? Bueno, pues porque buscar partidas modelo, por ejemplo, vamos a buscar partidas modelo de la variante final con C5, de la posición con C5. Vamos a ver qué partidas se han jugado. ¿Por qué queremos buscar partidas modelo? Porque buscar partidas modelo nos va a hacer ver, nos va a enseñar cómo la juegan los grandes maestros, los mejores jugadores del mundo. Y esto nos va a permitir entender las ideas que hay en la posición, entender cuáles son los mejores planes,
cuáles son los planes que llevan a la derrota, los que llevan a la victoria, cuáles son las casillas importantes, cómo se juega esa posición. Te va a hacer mejorar tu ajedrez, no solo aprender aperturas, sino que va a ser un 2x1. Vas a aprender aperturas y vas a mejorar tus conceptos estratégicos. Te va a hacer mejor jugador. ¿Y qué vamos a hacer esta parte? ¿Cómo vamos a buscar partidas? Pues es muy sencillo. Vamos a aprovechar que estamos utilizando Lichess para utilizar su base de datos de partidas. Lo que acabamos de ver, donde nos decía cuántas veces ha jugado cada variante, si hacemos scroll, podemos ver que también nos da las partidas que se han jugado en esa posición. También de su base de datos de maestro. Por lo tanto, todas las partidas van a ser de calidad. Si quieres otras herramientas, hace un tiempo publiqué un vídeo sobre los 7 programas imprescindibles que debes de tener, donde entre otras muchas cosas explico diferentes bases de datos que tienes disponibles, tanto de pago como gratuitas. Si quieres ampliar y aún tener más opciones para hacer esta parte, puedes revisarte el vídeo y ver si alguna de las opciones de pago o las 3 opciones gratuitas te interesan. Pero ahora, por simplificar, vamos a mantenernos en Lichess. Y vamos a seleccionar 2 o 3 partidas de forma inicial y las vamos a ver muy por encima. ¿Por qué? Porque nuestra idea es hacer un primer acercamiento a la apertura. Vamos a elegirlas, vamos a verlas por encima para ver o intentar identificar patrones entre ellas y hacernos una primera idea. Y después, cuando sigamos estudiando y entendiendo la apertura, volveremos a revisarlas ya más a fondo y ya jugada a jugada para entender el porqué de cada jugada. Pero de momento simplemente vamos a ver un par, las vamos a copiar a nuestra base de datos, ¿vale? Importantísimo para no perder esta información y vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, a mí siempre me gusta empezar con partidas donde el bando que yo estoy jugando o que yo estoy estudiando, en este caso pues las blancas, ganen. Porque así me motivo, ¿no? Voy a empezar. Bueno, pues la primera partida que me da es esta, Bitugov contra Divan, de 2016. Pulsamos, le damos a ver y ya nos la carga en una ventana aparte. Y podemos ver, vale, llegaron a la posición con D5, vamos a ver cómo continuar. Bueno, G3, parece lógica, ¿no? Parece que este peón aquí está molestando el desarrollo de las blancas, por lo tanto tiene sentido que las blancas jueguen G3 para quitárselo por encima. Fil D6, rey F2, caballo H5, vale, vemos que las negras ponen presión y fuerzan a las blancas a jugar G por F4, caballo por F4 y E3, ¿no? Ya parece que las blancas han conseguido quitarse este peón de F4 y empezar con su desarrollo. Caballo E6, alfil B5 jaque, rey F8, caballo G2, G6, H4, se expanden, H5 y bueno, caballo por E6, alfil por y caballo D4, ¿no? Lo vemos así por encima. Y ya empezamos a sacar una idea. Vale, está claro que, al menos en esta partida, las blancas lo han hecho en 3 pasos. Primero, eliminar el peón de F4, que es lo que les molestaba, es decir, parecía que era el problema estratégico que tenía en la posición. Lo han eliminado. Habéis visto que han hecho G3, rey F2 y luego G por F4. Y una vez han hecho esto, han desarrollado las piezas, han hecho alfil B5, han traído un caballo al centro. Y finalmente han acabado con una posición muy buena, donde tienen un caballo en D4, que es un monstruo, fijando la debilidad de D5, que es una de las principales debilidades de nuestro rival. Vale, genial. Para hacer un primer vistazo ya podemos quedarnos aquí. Y simplemente lo que vamos a hacer es copiar esta partida a nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos esto en Lichess? Pues muy fácil. Vamos aquí a la hamburguesa y clicamos en estudiar. Y aquí nos va a salir los estudios que tú tienes. Simplemente seleccionas el de la apertura Trompowsky y ya te lo clona y lo tienes en tu apertura. Como podéis ver, ahora tenemos introducción, la variante con caballo 4 y la partida entre Bitugov y Adivan. Perfecto, sigamos. Vamos a ver alguna más. Vamos a la posición con caballo 4 que estábamos estudiando. D5. Vale, y vamos a ir aquí al libro. ¿Qué más partidas hay que sean victoria? Pues venga. Luke McShane contra... Bueno, jugador cuyo apellido no puedo pronunciar y mejor no lo hago. Vale, pero en cualquier caso también 2 jugadores muy fuertes. ¿Cómo juegan aquí las blancas? ¿Cómo jugó Luke? Bueno, E3. Vale, parece que aquí las blancas la misma idea. Otra vez intentan luchar contra el peón de F4. En vez de G3 ahora han hecho E3. Vale. En este caso, bueno, están sacrificando el peón, pero claramente lo van a recuperar a la siguiente jugada. G6, rey E2, rey por E3, alfil H6, rey F2, enrocan, alfil B5, alfil D7, caballo G2, torre F8, torre HD1. Bueno, muy similar a la partida anterior. Ya empezamos a encontrar los primeros patrones. ¿Qué son? Que hay que eliminar el peón de F4, es decir, las blancas deben de quitarse ese peón porque les está bloqueando la estructura. Y a continuación, desarrollar las piezas, poner un caballo en D4, a poder ser que esté soportado por su otro caballo, para fijar la estructura del negro y, como vemos, ya traer las piezas al centro y supongo que la partida continuará con un ataque sobre el peón de D5, que es la mayor debilidad de nuestro rival. Genial, volvemos a hacer lo mismo,
estudiar, nos lo copiamos y ya tenemos la partida también en nuestro repertorio. Ahora, y para no alargar esto mucho más, elijamos una partida donde sean las negras las que ganen. Veamos qué sucede cuando las cosas salen mal para el blanco. También es algo muy importante, porque nos va a enseñar a ver qué es lo que no tenemos que hacer o qué trucos tiene nuestro rival. Veamos, volvemos a lo mismo, misma posición, vamos a ver que ganen las negras. Matthew Turner contra Lubomir Fannik. Veamos cómo continúa la partida. G3, vale, otra vez la misma idea, fil de 6, en este caso juega caballo B5 en vez de rey F2, cambia en F4, E3, aprovechando que las negras no pueden capturar porque viene caballo C7 jaque, sería un doble, fil E5, fil H3, vale, vemos que ya las blancas se han liberado y pueden continuar con su desarrollo. Bueno, y se llega a una posición muy buena, ¿no? Donde las blancas han conseguido, están dominando la columna, tienen un control total sobre D4 con ambos caballos, aunque no la estén controlando. Controlan también la casilla D5 con el caballo y con el peón, importantísimo, y el alfil de las negras está hecho un cromo. Como veis, apenas tiene desarrollo, este peón de F4 está bloqueando y no tiene ninguna manera más allá que defender las entradas del caballo, que es todo lo que está haciendo. Por lo tanto, las blancas están en una superioridad clara. De hecho, la máquina dice más 0,8. Por tanto, parece que en este caso, aunque sean las negras las que se acaban imponiendo, vemos que las blancas han salido bien de la apertura. De hecho, si miramos aquí el análisis del lichess que hace de la partida, vemos que las blancas han ido teniendo ventaja durante todo el medio juego y parece que en algún momento cometen algún error, ¿no? Y las negras poco a poco van mejorando su posición hasta que acaban absolutamente ganadas. Así que, aún y en este caso, vemos que la apertura o la posición es prometedora para el blanco. Genial. Nos la copiamos también y ya la estudiaremos más a fondo en un futuro. Y aquí ya tenemos gran parte de lo que tenemos que hacer para comprender la apertura, que es pensar por nosotros mismos, debatirlo todo, saber por qué una jugada y por qué no otra, recopilar una serie de partidas que nos permiten hacernos una idea de por qué se juegan las jugadas que se juegan y cuáles son los planes y las ideas, y ahora solo nos queda elegir nuestro héroe o heroína de la apertura. Es decir, buscar un jugador de élite o un jugador que sea muchísimo mejor que nosotros, que sea un especialista en esta apertura, que la juegue normalmente. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder fijarnos en lo que hace, buscar sus partidas, ver cómo la ha jugado durante toda su vida, ver cómo la jugaba hace 10 años, cómo la jugaba hace 5, cómo la juega ahora, para ver la progresión, para ver cómo ha ido aprendiéndola y cómo la ha ido dominando. Y esto, te lo creas o no, te va a dar un conocimiento brutal sobre la apertura, porque vas a pasar por las etapas que este jugador especialista pasó durante un montón de años en unos pocos días o semanas, donde vas a ver su jugada, sus partidas y vas a ver toda su progresión. Te va a aportar muchísimo valor hacer esto. En este caso, la apertura Trompowsky, pues es una apertura relativamente secundaria, en el sentido de que en la élite no se juega mucho. Y es difícil encontrar un jugador que la juegue habitualmente, como podría ser, por ejemplo, en la Najdorf, que tienes a Kasparov, que era un especialista, o más actualmente a Bashir Graf, que es el especialista en esa variante. En este caso, pues es difícil encontrar a alguien que sea especialista solo en esta apertura. Y en este caso, como cualquier otro en el que tenga dudas, yo te recomiendo a Magnus Carlsen. ¿Vale? Es el jugador a seguir. ¿Por qué es el mejor del mundo? Sí, pero también porque es un jugador con un conocimiento de aperturas muy bueno, en el sentido de que tiene un gran equipo detrás de gente, de segundos, de equipo que trabaja para analizar, para buscar novedades, para buscar ideas, y todo eso se lo transmiten a Carlsen y Carlsen después lo juega. De hecho, Carlsen es un gran conocedor de la apertura Trompowsky, porque si no eres un gran conocedor y no tienes unas ideas claras, no la juegas en un campeonato del mundo, como hizo contra Sergei Karyakin en la primera partida de su match, donde empleó una apertura Trompowsky. Partida que, por cierto, acabó en tablas. Por lo tanto, está claro o es obvio pensar que traía un montón de ideas preparadas para Trompowsky y probablemente solo pudo utilizar unas pocas en ese match. Así que las partidas de sus años siguientes, estoy totalmente seguro que muchas de esas ideas las ha ido utilizando y tú puedes revisarlas y puedes ver cómo la ha ido jugando y qué ideas ha ido implementando. ¿Vale? Así que en este caso yo te recomendaría Magnus Carlsen. Y finalmente, ahora que ya hemos comprendido la apertura, es el momento de integrarla en nuestro conocimiento. Es el momento de pasar a la fase de aprenderla, ¿vale? Como ya te he dicho, esta fase, la clave de esta fase es jugar muchas partidas online, todas las que puedas, para que te vayas haciendo una idea de cómo es la apertura, para que vayas viendo qué líneas te juegan más tus rivales. Si ves que de cada 10 partidas, 8 te juegan de 5, pues dedícale más tiempo a estudiar la línea de D5 que a la de C5, porque a nivel práctico te vas a enfrentar más veces y va a ser más importante que la domines. No significa que dejes de lado la otra línea, pero sí que quizá le dediques más tiempo a la línea de D5.
Si tienes un amigo, ya sea en tu club de ajedrez con el que juegas regularmente, pues oye, le puedes decir, oye, mira, estoy estudiando la Trompowsky, mírate estas dos líneas y si quieres hacemos un match de entrenamiento. Tú me juegas esa variante y así pues yo voy practicando. Y a cambio, pues por ejemplo, si él o ella está estudiando otra apertura, pues lo haces tú lo mismo hacia el otro lado y os ayudáis mutuamente. O si tienes un amigo por internet con el que suelas jugar, pues lo mismo. Oye, estoy estudiando la Trompowsky, ¿qué te parece si me juegas estas variantes y así practicas? ¿Vale? Puedes hacer todo esto para ir jugando el máximo de partidas posibles. Pero eso sí, importantísimo, todas las partidas que juegues tienes que pararte y analizarlas, porque si no, no vas a aprender nada. No vas a poder sacar las conclusiones. No vas a poder ver, ostras, aquí por qué he perdido. ¿Por qué si hice todo el plan, puse el caballo en D4, saqué las piezas, hice no sé qué, he perdido? ¿Por un error táctico? Porque realmente no estaba tan bien como yo pensaba y había algo mejor. ¿Vale? Todo esto te lo has de ir haciendo. Y aprovechando que estás utilizando Lichess, si juegas, por ejemplo, por la plataforma Lichess, cuando acabas una partida y la analices, puedes hacer lo mismo que has hecho con las partidas de los grandes maestros y darle aquí y copiártela a tu estudio, ¿vale? Y ya te queda guardada para un futuro análisis y para que cuando estés revisando la apertura digas, ostras, y aquí, por ejemplo, ¿por qué no hacía tal jugada? Ah, sí, mira, aquí tengo una partida donde lo hice y perdí, o donde lo hice y gané. Vale, pues voy a actualizar mi línea y ahora en vez de jugar caballo de 2, pues voy a jugar de 5 porque he visto que es mejor. No sé, me lo invento, ¿vale? Este tipo de cosas. Es más, yo te recomiendo o te propongo que lo que hagas sea una segunda base de datos solo con tus partidas sobre esa apertura y tengas tu base de datos, tu estudio principal con las partidas de Grandes Maestro y las líneas y luego otra parte con todas tus partidas, donde tengas decenas de tus partidas para ir revisándola e ir actualizando la base de datos maestra con las líneas que vas aprendiendo de esas partidas que has jugado. O incluso si tienes alguna partida muy buena, pues esa sí la copias y así también la tienes en la base de datos principal y te vas motivando para cuando la estudies en un futuro. Así que, como ves, y recapitulando, con estos 3 sencillos pasos de descubrir, comprender y aprender, vas a conseguir llegar a dominar una apertura en muchísimo menos tiempo del que te imaginas. Y encima, como has visto, mejorar tu ajedrez, porque vas a estar estudiando de forma indirecta estrategias, táctica, porque vas a estar debatiendo en esta posición por qué no esta idea, por qué no este plan, por qué falla esta jugada, hola, hay un golpe táctico y me dan mate en 2, no sé. Este tipo de cosas, ¿vale? Así que antes de continuar, darte mi más sincera enhorabuena por llegar hasta aquí, por ver este vídeo, por escucharme hasta el final. Sin duda demuestra que tienes lo que hay que tener y estás totalmente determinado a conseguir dominar una apertura. Así que te felicito y este es solo el primer paso, ¿vale? Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya sido útil. Si ha sido así, por favor, compártelo con alguien con quien creas que también le puede ser útil. Déjame un me gusta y ya sabes, a dominar la apertura. Un saludo y hasta el siguiente.